Que no seamos nosotros hablando, sino que seas tú hablando por medio de nosotros, Espíritu Santo. Te pido que mandes tu Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas, Espíritu Santo, y toque los corazones de esos que no conocen de ti, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, Jesús, te da gloria, aleluya. Padre amado, Amén, en aleluya. esta oración. Gracias, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Estamos aquí en esta emisora de radio Valle de Bendición. Mi nombre es Reinaldo Martínez. Estamos aquí ubicados en la 292 Medford Avenue, Pacho, en Nueva York. Nos presentamos para dar esta pequeña palabra, este corto mensaje a cada hermano, a cada oyente que nos está escuchando. Vamos a estar en el libro de Gálatas. Vamos a compartir este mensaje en esta hora. Mis pastores son Nelson y Maribel Mon. Ellos pastorean aquí en esta iglesia Valle de Bendición, 292 Medford Avenue, Pacho, New York. Si alguien está escuchándonos o está mirando este programa, puede llamar al número que está en pantalla. Si necesita oración, puede llamar al 631-730-5445. Estamos aquí ubicados. Vamos a leer en la palabra de Dios Gálatas 1 del 6 en adelante hasta el 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aquí en esta palabra, en el libro de Gálatas, Pablo le está hablando a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En Gálatas 1, verso 6 dice de que Pablo estaba como sorprendido de que tan pronto se habían alejado del llamado de que había en ellos. Él estaba sorprendido cómo ellos se habían alejado del evangelio de Cristo, y podemos ver cómo en estos tiempos se están alejando o se están haciendo atrás del evangelio de Cristo,
predicando otra palabra que no está escrita en la Biblia, hablando cosas que no están en el Evangelio. Como le estaba diciendo Pablo a los Gálatas, que no hay otro Evangelio, sino que no nos dejemos engañar. Ese es el tema, no nos dejemos engañar. Por eso tenemos que estar leyendo la palabra para ver en estos tiempos de que hay hombres engañadores, de que están pervirtiendo el Evangelio, que no es un Evangelio diferente, sino que es el mismo Evangelio, la misma doctrina de cuando Cristo nos dejó. Tenemos que seguir ese Evangelio, no otro Evangelio diferente, porque el Evangelio nunca cambia, es el mismo, lo único que el hombre ha cambiado. Amén. Aquí en el... Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a cada uno de los que están escuchando en esta hora. Mi nombre es Stephanie Martínez. Voy a leer en el verso 9 donde dice: es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nos está diciendo que todo el que pervierte la palabra de Dios es anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? La palabra anatema significa que la persona cae bajo la maldición de Dios, queda condenado a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. Eso es lo que les espera a esas personas que no predican la palabra según Dios les dice, porque ellos predican solo por el dinero, no predican por ayudar a las almas, sino para ganar dinero y tener más almas en las iglesias, y esas almas les dan más dinero y por eso predican según las personas quieren, porque no predican según la palabra, según las escrituras, sino según las personas les gusta que les prediquen. Aleluya, gloria a Dios. Podemos ver en Gálatas 5:2 dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque aquí nos habla Pablo de que Pablo está hablando de lo pasado, de la ley que había, que se circuncidaban para como quien dice, para estar en el Evangelio, seguir como hoy en día nosotros para seguir a Cristo tenemos que estar en la doctrina de Cristo, tenemos que aceptar a Él, bautizarnos, arreglar nuestra vida. Nuestra vida es de que antes la ley era diferente, pero por medio de si estamos haciendo lo mismo de esa ley que estaba y seguimos esa misma ley, estamos apartados de que Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino a morir, esa ley pasó. Ahora la ley de nosotros es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Él es el que está ahora. Estamos viendo aquí como Pablo habla, que entonces si estamos siguiendo esa ley de que había esa circuncisión, a hoy estamos por gracia, ya nuestro Señor Jesucristo ya pagó. Ahora estamos viendo nosotros de que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y no hay otro, y ya no hay otra ley, sino que estamos viviendo por gracia, y tenemos que arreglar nuestra vida para poder seguir este Evangelio, el cual nos dejó nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 23, verso 13. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí nosotros podemos ver como hay gente que no predica la palabra como es, y
y no van al cielo según lo que ellos predican, porque lo que predican no es verdadero y no le enseñan la verdad a la gente que no conoce de Dios. Amén. Sí, eso podemos ver ahí en Mateo 23:13 que no entran y no dejan entrar. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de todo eso que podemos ver. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar en segunda de Pedro. Gloria al Señor. En segunda de Pedro, no, vamos a buscar, sí, en segunda de Pedro 2:3. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Segunda de Pedro, Sí, verso Segunda de Pedro 2:3. Dice la palabra de Dios. Santo tu nombre. Sí, Señor, aleluya. La palabra de Dios dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí nos habla en segunda de Pedro de que por avaricia han hecho mercadería del evangelio. ¿Cómo podemos ver nosotros en esta palabra de Dios, cómo nos habla y cómo nos instruye para no ser engañado de esta, cómo quieren pervertir el evangelio, haciendo mercadería, hablando cuantas cosas, mintiéndole al pueblo, mintiéndole a las personas para que puedan ellos llenar las iglesias, hablando tanta falsedad, tanta cosa que no está escrita, hablando cosas para poder llenar el templo de personas y poder sacar provecho de las personas y poder aprovecharse para sacar beneficios de la persona que quiere su salvación. No les hablan de la salvación, sino le están hablando de un evangelio de que van a ser prosperados, y no ese es ese evangelio. El evangelio de Cristo es salvar almas que vengan al arrepentimiento, para que en aquel día no haya una lamentación. Y hay de aquel que predica un evangelio diferente, hablando cosas que en aquel día se va a lamentar por haber hablado tanta blasfema, tanta mentira, y haciéndose rico con el evangelio. Pero tendrá su recompensa, dice la escritura, de todo aquel que habla mentira y se hace rico con este evangelio, tendrá su recompensa en aquel día, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. En el 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que meran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo a los predicadores que están diluyendo las exigencias del evangelio con ánimo de lucro, aceptación y éxito. Eran talentosos y persuasivos, pero ocultaban su falta de sinceridad, que quiere decir que los predicadores no tienen sinceridad en esos que no predican la verdad de Dios, sino como aquí que estaba diciendo
mi papi que aquí que está hablando de por avaricia, que por avaricia ellos predican lo que predican, porque por su avaricia ellos tienen muchas almas en las iglesias, pero todas esas almas están perdidas. Sí. En vez de amar sus almas, aman el dinero en vez de las almas que ellos tienen en las iglesias. Pero nosotros aquí debemos de alejarnos de esas iglesias y no caer en esas iglesias, porque esas iglesias no quieren la alma tuya, sino que quieren el dinero. Y nosotros debemos cada día orarle a Dios, pedirle a Dios si estamos en el lugar que debemos de estar, y si no estamos, nosotros debemos de salir de esos lugares que no debemos de estar, porque Dios quiere una alma para Él no quiere una alma para el predicador o para el pastor, no quiere una alma para el humano, sino quiere una alma para Él, porque a Él es el que tenemos que buscarlo y adorarlo solamente a Él, no al hombre. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Sí, amén. Me siento contento porque tenemos pastores. Nuestro pastor es un pastor que predica la sana doctrina, donde nosotros podemos darnos cuenta de que todo lo que se predica, el pastor que predica la sana doctrina, todo lo que predica, eso lo vive. Entonces nosotros miramos el ejemplo, entonces nosotros podemos seguir ese evangelio que se predica con denuedo, como se está escrito. Por eso nos dice esta palabra en Gálatas, donde tenemos que estar alerta, sí, Señor. Alerta, sí, Señor. donde todo, cuando en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, cuando llaman o viene algún evangelista, sí, tiene que ser un evangelista reconocido, que el pastor lo conozca, donde está uno viendo, él está viendo de que es un evangelista reconocido, que trae una palabra como tal está escrita, para que esa palabra sea sembrada y caiga en tierra fértil para todo aquel que sea invitado y venga a la iglesia a escuchar la palabra. Esa palabra queda ha caído en tierra fértil. Esa persona va a irse tranquilo para su casa, contento, gozoso, porque ha escuchado una palabra y le ha tocado su corazón. Ya él va a quedar con eso en su mente y regresa. Ya cuando regresa otra vez, él viene con un corazón dispuesto a abrir su corazón para aceptar a Jesucristo como el único Salvador. Entonces ese es el evangelio que se predica. Ese es el evangelio donde un alma queda convencida. Después de que un alma queda convencida, viene y se arrodilla y se arrepiente, porque convencido es una cosa y ya convertido es otra. Entonces cuando uno queda convencido, dice, wow, esa palabra me impactó en mi corazón. Entonces viene uno y se convierte. Cuando uno ya se convierte, es que uno toma las cosas en serio y viene uno cada día apartándose y limpiándose, porque tenemos que limpiarnos cada día de los pecados que uno comete, los errores que uno comete, y va viendo cada momento en qué área yo estoy fallando, en qué área tengo que estar a limpiar, en qué área yo tengo que estar viendo, a no volver a caer, a no volver a cometer errores. Entonces a eso nosotros tenemos que poner mucha atención cuando viene alguien y nos predica. Si nos está predicando un evangelio que es diferente, entonces dice que nosotros tenemos que, cuando alguien nos predica un evangelio diferente, nosotros tenemos que apartarnos de esa persona, porque no está hablando conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a él. Entonces la palabra dice que sea anatema, y anatema quiere decir que es maldito. Aleluya. Entonces ahí es que tenemos que tener cuidado nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí en el mismo capítulo 1 de Gálatas, el verso
El verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí que nos está diciendo, aquí dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, que Él murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de todo lo que hay allá en el mundo. Y también quiere decir para librarnos de todas esas personas que están alrededor de nosotros, que son anatemas. Nosotros debemos alejar, como acaba de decir ya rato, que debemos de alejarnos de esas iglesias que no nos ayudan espiritualmente. Gloria a Dios, así aleluya. como la familia de Lot, ellos se fueron a la tierra de Sodoma y Gomorra. Ellos no estaban bien ahí en esa tierra porque estaban muriendo espiritualmente. Nosotros también debemos salirnos de Sodoma y Gomorra porque no estamos creciendo espiritualmente, sino cada día muriendo espiritualmente, y el Gloria diablo a nos Dios. sigue cegando y no Aleluya. nos deja ver la verdad que es Cristo. Nosotros debemos seguir solamente a Cristo y alejarnos de todo lo que sea anatema, alejarnos no solo de los que predican anatema, sino alejarnos del anatema, alejarnos de todas esas cosas que nos hacen morir espiritualmente. Gloria a ¿no? Dios, aleluya. A veces nosotros tenemos anatemas en nuestros hogares, debemos de sacar esos anatemas de nuestros hogares. En nuestras vidas todavía tenemos anatemas como la idolatría, y no solo ídolos, sino también idolatría como los teléfonos, la esposa, el esposo, los hijos. Nosotros debemos alejarnos de esas cosas porque la Biblia nos dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Que nosotros debemos buscar primeramente a Dios y después buscar lo otro, porque nosotros al despertarnos debemos buscar primero a Dios y no poner otras cosas primero en nuestras vidas que no sea Dios, porque Dios es el único que nos da la vida y Él es el que nos da todo lo que nos da, y si no fuera por Él nosotros no estuviéramos en esta tierra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 10, en el primera de Gálatas, verso 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí habla, la Biblia nos dice claramente de que tenemos que agradar a Dios primeramente y no a los hombres. Tenemos que vivir conforme a Dios, porque si agradamos al hombre, entonces no somos siervos de Cristo, porque vivimos para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Entonces, como dice en segunda de San Juan, el apóstol dice en segunda, en el verso 7 y 10 y 11 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí nos habla claramente que habla que porque muchos engañadores han salido, ese es el espíritu del anticristo, porque si no confiesan que Cristo vino en carne y están hablando de diferente forma, ese ya es un espíritu del anticristo que no puede ser como está escrito que Jesucristo es el que ha venido en carne, quien vino a morir por nosotros. El verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Nos habla claro la palabra de Dios aquí, porque nosotros no tenemos que darle la honra a esa persona. Primeramente es a nuestro Señor, porque como nos habla siempre la palabra de Dios, es clara, que no podemos decirle bienvenido. Si alguno de nosotros está en ese error, cometiendo ese error de darle la bienvenida a una persona que le está hablando otra diferente doctrina, tenemos que desecharlo
tenemos que o enfrentarlo o decirle claramente de que la palabra de Dios está hablando lo que no está correcto. Tenemos que estar bien, estar escudriñando la palabra de Dios cada día, para que no venga alguien a decirnos que no es así, que esto es así, que esto es así, donde la palabra de Dios nos habla diferente, de que tenemos que ver la doctrina que es nuestro Señor Jesucristo, seguir los pasos de Él, seguir como Jesús anduvo. En el verso 11 dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces podemos ver que si participamos y le estamos poniendo atención y oído a lo que no es verdad, estamos participando y yéndolos al mismo camino, los dos a perderlo, como dicen, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces tenemos que estar bien escuchando la palabra cada día que nuestro pastor nos dice y nos exhorta cada día, que tenemos que estar alertos en este tiempo, porque son los últimos tiempos donde vienen muchos engañadores, y entonces tenemos que estar bien doctrinados con la doctrina de que nos dan y escudriñar cada día esta palabra para no ser engañados. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Como está diciendo aquí, dice que no le digamos bienvenido a esos que no predican la palabra, porque si le decimos bienvenido es como que le diga al enemigo bienvenido a nuestra vida. No dejes que el enemigo entre en tu vida, porque cuando nosotros le dijimos bienvenido a esos que no predican de tu palabra, nosotros dejamos al enemigo entrar, y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas no se cumplirá porque nosotros dejamos al enemigo entrar. Así como Sansón, él le dijo bienvenido al enemigo por medio de Dalila. Él se dejó llevar por Dalila, y el propósito que Dios tenía para su vida no se cumplió como él lo quería, porque él dejó al enemigo entrar en su vida, y él murió junto con los filisteos porque él no hizo lo que Dios le agradaba, y le dijo bienvenido al enemigo y le dejó entrar en su vida, y fue engañado por el enemigo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, eso tenemos que tomar en cuenta, de que ahora están pervirtiendo el evangelio en los púlpitos. Esto tiene que ser que tenemos que no participar viendo todas estas cosas, todos estos desórdenes. Tenemos que estar alertos para no caer en los mismos juegos de ciertas personas que hacen pasarse como que predican lo que no viven. Entonces nosotros tenemos que estar viendo todos esos desórdenes que hacen a veces en los púlpitos, todo eso que pervierten el evangelio. Ya no hay palabras, sino que hacen cosas que no están correctas, y entonces tenemos que ver cada día que el evangelio lo quieren pervertir, hacer doctrinas diferentes, doctrinas falsas, donde estas personas no oran, no trabajan en el camino de Dios, no trabajan en la obra de que Dios les ha puesto, sino que pierden el tiempo en hacer otras cosas, y ya cuando vienen a predicar el evangelio, la palabra, están predicando afuera de ley, porque no se han apartado un tiempo con nuestro Señor, no han apartado ese tiempo para hablar con Él, para que les dé sabiduría de lo alto, para que les dé un entendimiento cómo llevar ese pueblo que está buscando a Dios. Porque si un siervo de Dios no se aparta para orar y estar en ayuno, no puede traer palabra de Dios a los altares, porque todo aquel que trae palabra diferente a los altares y pervierte el evangelio diferente, como que traen fiestas, bailecitos, hacen muchas musarañas, haciendo cosas a veces como de payasos, se visten en los altares. Entonces, y si uno sigue a estas personas,
uno está cayendo, le está dándole la bienvenida también. Entonces dice que uno tiene que huir de esos lugares y no regresar, porque en este tiempo hay muchas cosas que ya no hay palabra, y donde hay palabra se siente el Espíritu Santo que ahí reina, donde uno entra con gozo y sale con gozo y uno va para nuestro hogar cantando, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar que uno ha estado, ahí está el Espíritu Santo reinando. Y entonces yo he podido sentir que mi vida, he sentido un cambio total, porque yo me gozo a veces con mis hijos en mi casa. Nos ponemos a hablar a escudriñar la palabra, nos ponemos ahí en familia, y eso yo me gozo a veces porque tocamos temas que yo nunca los había tocado, y eso me trae un despertar a mi vida para yo seguir adelante en este camino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Aquí en Romanos 10, capítulo 10, verso 14 dice: ¿Cómo pues invocaron a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí nosotros podemos ver que dice: aquellos que no conocen de Dios, ¿cómo van a saber la verdad de Dios si los que predican, de los que predican anatema, no les quita la ceguera espiritual de los creyentes que están en la iglesia? Pues son creyentes, pero no conocen verdaderamente las escrituras, porque no las escudriñan. Nosotros no debemos de ser engañados, y cada día escudriñar las escrituras para que nosotros no seamos engañados. Dios mismo nos mandó aquí las instrucciones, nos mandó todo lo que necesitamos saber por medio de las escrituras. No nos dejemos engañar por aquel que no habla la verdad de Dios, y nosotros alejarnos de esos lugares, porque aquí Dios va a demandar de esos que no predican la palabra de Dios. Va a mandar juicio sobre ellos, porque ellos, sabiendo la verdad, no la predican, porque muchos de ellos saben la verdad pero no la quieren predicar, solo para acomodar al que está ahí sentado en la iglesia, solo para que los creyentes no se vayan, o los que están en la iglesia no se vayan, porque quiere acomodarlos a como ellos quieren, y no quiere que ellos se vayan, como dijimos antes, que por la avaricia ellos no predican la verdad. Amén, gloria a Dios, aleluya. Estamos, podemos ver aquí en segunda de San Juan apóstol, dice en el verso 9, dice la palabra de Dios: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Está claro lo que la palabra nos habla, que cualquiera que se extravía no persevera. Entonces podemos estar en la iglesia, y a veces por algún motivo o otro nos extraviamos. Entonces, ¿cómo podemos perseverar si el que dice que la carrera es del que la comienza y la termina, no el que la comienza y la deja a medio caminar? Y cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, ese no tiene, dice, al Padre ni al Hijo. Entonces, como nos habla la palabra de Dios, claro que no los podemos desviar de la doctrina de Cristo, porque si nos desviamos ya para haciendo cosas que, como dice, cuando uno se desvía, va adorando imágenes o adorando o algo, otras cosas que no están bien delante de Dios. Entonces ahí nos estamos apartando, estamos extraviando del evangelio, de la doctrina de Cristo,
o de la doctrina, de la doctrina que hemos aprendido, nos estamos extraviando, estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, y por eso nosotros tenemos que cada día pues estar en oración pidiéndole sabiduría a Dios, que nos dé un discernimiento para poder nosotros discernir lo bueno y lo malo. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado ese despertar en nuestras vidas para que podamos seguir adelante. Amén. Vamos a terminar con este verso que acaba de leer y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así como Dios maldice al anatema, también Él bendice a los que predican la verdad, a los que no le importan cómo estén los hermanos, que no le gusten la palabra. La cosa es que uno predique la verdad y que uno sepa la verdad, y que en el día de mañana no le digamos a Dios en el día del juicio que no lo sabíamos, porque ese predicador que te predicó a ti la palabra, él te predicó la verdad y tú no la quisiste porque no querías escucharla. No la agarraste para ti porque eras rebelde y no querías agarrar la palabra para tu vida. Pero Dios bendice a aquellos que predican la verdad de Dios, y los va a seguir bendiciendo, porque esos sí quieren las almas y las aman, así como Dios ama cada una de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí ha sido nuestra parte, hasta aquí Dios nos ha ayudado con este pequeño mensaje. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí ya nos ha dado esta fuerza y nos ha puesto palabra en nuestras bocas, y le doy gracias primeramente a Dios, y le doy gracias a mi hermana Stephanie, que ella me acompañó en esta hora, y le doy gracias a Dios porque hemos estado aquí hablando de las maravillas de Él, y también le doy gracias aquí al hermano Jonathan, que él ha estado aquí con nosotros en este programa dirigiéndonos. La gloria es para Dios, y vamos a terminar, a concluir con una oración. Padre nuestro, gracias en esta Gracias, hora porque Señor tú nos amado. has permitido predicar Gracias, tu Padre palabra. Santo, Gracias porque tú has nos ayudaste permitido en esta predicar tu hora, palabra, Espíritu Señor, Santo. en esta hora, Te pido Dios que mío, toque los corazones sea de usted, esos Padre que no Santo, conocen de ti, Espíritu que de sea Dios. usted Y tocando te esos pido que nos corazones, sigas Dios mío, ayudando que estuvo espiritualmente, viendo, Padre Espíritu Santo, este Santo, programa, y sigas ayudando que espiritualmente Dios a todas toque esas personas y que están allá puedan, afuera, Dios Espíritu mío, Santo. Quita toda venir ceguera acá, espiritual, Dios Señor. mío, a Y esta no nos radio, dejes a que la esta gente iglesia esté donde nosotros nos engañada por congregamos, medio de esos Valle de predicadores que Bendición, no conocen que es de ti, Espíritu una Santo. iglesia No muy quieren hablar la bendecida. verdad de ti, Todos Espíritu de Dios. nosotros Te lo pido en nombre de estamos Jesús, aquí, hemos sido Señor. muy bendecidos. En Espíritu el Santo, nombre de gracias, nuestro Señor. Señor Jesucristo, En nombre de Jesús. te lo pedimos. Amén amén. y amén. En la tierra, señales en la tierra, en el cielo.